para leerlo, pero bueno, hemos desarrollado un trabajo bastante de síntesis como para que tengan la mayoría en esta presentación. El punto 2 o el artículo 2 habla de definiciones. Cuando yo acá les pongo, por ejemplo, de la A a la Q, es la cantidad de incisos que tiene cada articulado para que ustedes puedan ver el nivel de detalle que va a haber en algunos. Los que están en rojo es porque el detalle es muy, muy extenso y lleva mucha información. ¿A qué llama animal expuesto en nuestra normativa? A todas las especies que justamente, como dijimos recién, están vinculadas o tienen susceptibilidad para el Mycobacterium bovis. Animal negativo lo define aquel animal que reacciona después de la inoculación con menos de 3 milímetros de espesor a las 72 horas de la inoculación. Animal reaccionante, aquel que reacciona de una u otra manera, tanto el sospechoso como el positivo. El reaccionante positivo, el que tiene una induración más de 5 milímetros, tanto para la prueba anocaudal y para la prueba cervical, siempre se debe considerar mayor o igual a 3 milímetros cuando estamos realizando saneamiento. El sospechoso es aquel que reacciona entre 3 y 5 milímetros y así sucesivamente define todos los parámetros que son un montón. El sospechoso, cuando estamos trabajando en rodeos infectados, no existe. ¿Tá? Se clasifica únicamente animal negativo o positivo. La zona libre es aquella zona que se encuentra con menos de 0,01 animales durante 3 años, lo vamos a ver más adelante. Carpeta sanitaria, todo lo que es la documentación, establecimiento de agarradero, establecimiento de saneamiento, saneamiento de aquel que está inscripto, está diagnosticando y va eliminando aquellos animales positivos. Oficialmente libre, el que tuvo animales negativos para 2 pruebas, ¿tá? Con sus diferencias entre el rodeo de leche y carne, que lo vamos a ver más al detalle. Habla de laboratorios autorizados, tanto los oficiales como los autorizados por SENASA, dentro de la red. Habla de lo que es la prueba, cuál es la prueba tuberculínica habilitada, que es la intradérmica, con sus 3 pruebas que las vamos a desarrollar después, y que está prohibido, ¿tá? El uso de la prueba oftálmica y la subcutánea. Siempre intradérmica, que esas creo que, y está demostrado no solo en la Argentina, que la principal falla de diagnóstico está justamente, o el principal problema de sensibilidad dentro de los planes, de sensibilidad porque están por mala aplicación de la técnica, es porque aquellos que realizan la técnica la hacen subcutánea, no intradérmica, porque no se toman el tiempo, porque no la conocen, o porque directamente la hacen mal. Eso lo vamos a ver mañana, el próximo miércoles. Seguimos con las definiciones, habla de la prueba anocaudal, que se utiliza la PPD bovina, ¿tá? Es la prueba tamiz, recuerden la definición de prueba tamiz, es aquella prueba que se utiliza cuando se desconoce la prevalencia de la enfermedad en un rodeo, entonces se utiliza esa prueba justamente para poder empezar con el proceso de saneamiento. La cervical simple es la que se utiliza también con PPD bovina, y ya esa prueba se utiliza para planes que están en erradicación. Y la cervical comparada, que se utilizan las 2 PPD, tanto la bovina o la aviar, es justamente para utilizarla en animales sospechosos, porque una prueba con mayor sensibilidad. Se utiliza simultáneo y ya lo vamos a ver. Define tan básico un término como lo que es un rodeo, que puede llegar a ser en este caso más de un establecimiento. Si un productor tiene establecimientos o unidades productivas en más de un establecimiento que tienen un flujo de movimiento suficiente o la distancia lo suficientemente corta, se considera eso como un rodeo. Es una definición justamente en particular para este plan. Habla de rodeo infectado, del veterinario acreditado, del veterinario oficial, no la vamos a alargar.
El punto 3 clasifica a los establecimientos según su tipo de explotación, esto es muy en general. Lo que es una cabaña, un centro de inseminación artificial y o de transferencia embrionaria, ¿tá? Que generan genética, establecimiento bovino de leche, de carne, caprino de leche, caprino de carne, todas sus características. Para hablar en particular, habla de los establecimientos de exportación que van a tener simplemente la particularidad de tener que de cumplir según el país de destino. Por eso no habla de mayor detalle. Habla de establecimientos de invernada o de engorda corral, tanto extensivo e intensivo, que son los de menor exigencia, y clasifica los establecimientos mixtos y los define que va a tener que adoptar las exigencias de ensañamiento el establecimiento según la característica del establecimiento mixto. Si es de mayor, diríamos, desarrollo, por decirlo, un establecimiento que tenga cabaña e invernada, sí o sí va a tener que hacer cabaña. Pero si tiene cría, mayormente cría y algo de invernada, se va a tener que comportar como un establecimiento de cría. ¿Se entiende? El que mayor preponderancia tenga va a tener que comportarse como tal dentro del plan. También habla de los programas regionales, lo que llamamos superadores en el programa anterior, y hace foco justamente en esto, de que cada región, de cada zona, o cada provincia, por determinarlo, acá las regiones fueron determinadas por provincia, o los planes fueron presentados por provincia a través de las coprosas, van a desarrollar justamente un programa en particular, empezando con el saneamiento, o algunas pueden empezar ya con la erradicación según la situación. Siempre, y muy importante, tener un diagnóstico de situación inicial para poder desarrollar algo. Si no tenemos información, como lo hablamos en una de las primeras clases, no podemos medir, y si no podemos medir, no podemos gestionar. Eso es fundamental. Saber qué tenemos para ver cómo lo manejamos. ¿Tá? Y esto, a medida que se va actualizando, va a avanzar a nivel país y el objetivo del programa es justamente llegar a la erradicación. En el punto 5 habla de los tipos de programas regionales, cómo se pueden clasificar, o en cada programa cómo se tiene que enmarcar. Como les dije hoy, control y erradicación y libre son las tres posibilidades. ¿Cómo se van a enmarcar? Aquellos que tengan una prevalencia de más del 1% en la zona se tienen que enmarcar en control. ¿Cómo lo van a saber? Justamente con el diagnóstico de situación inicial que tienen que hacer. Tienen que hacer un estudio previo, o basarse en información científica avalada o cualquier fundamentación que presente la coprosa y la avale SENASA. Los programas de erradicación van a ser los que tengan una situación previa de entre el 0,1% y el 1% de establecimientos infectados. Acá estamos hablando de prevalencia de establecimiento, no de prevalencia intrapredio. ¿Tá? Y los programas de zona libre, que en este caso tenemos uno solo, son aquellas zonas, o regiones, o provincias en este caso, que tienen menor o igual al 0,1% de establecimientos infectados. ¿Tá? Y esta normativa detalla también cómo se comporta al detalle cada uno de estos casos. Como una de las grandes áreas que tiene, la estrategia para utilizar dentro de los establecimientos según el tipo de explotación. Y acá detalla uno, por eso es muy tedioso, pero bueno, lo presentamos así y después hay un cuadro que resume un poco y ustedes sabrán cómo presentarlo para poder ir estudiándolo. Los establecimientos y cabañas, están determinados cuáles son los que están obligados. Los tambos, todos. Las cabañas, todas. Los que están exceptuados son justamente los establecimientos de carne o vino, que tienen un régimen especial. Pero lo que es tambo y cabaña, de las tres especies principales, están obligados a inscribirse en la oficina local de SENASA, estaban obligadas a partir de que salió en vigencia esta resolución en el 2012, hoy tendrían que estar o deberían estar
el 100% de los tambos y cabañas del país inscritos y estar trabajando en este plan. Se debían inscribir en la oficina local de SENASA de su jurisdicción en un plazo de 365 días. Por eso le digo que desde que salió en vigencia esta resolución, ya hace 7 años debería estar todo trabajando. Deberían, digo, porque no puedo dar fehacientemente que estén todos inscritos. Pasado este tiempo, lo que iba a suceder, o lo que sucedió, fue que se le bloquearon todos los movimientos de Hacienda para que estos establecimientos regularicen su situación y se inscriban, y empezaron a trabajar. ¿Cómo se certifica? Las certificaciones anteriores, todo el régimen anterior, esta resolución, como lo dice al final, que de hecho ahora estoy marcando que no lo dejé, esta resolución abroga, anula la resolución 115 del año 1999, que era el último plan de brucelosis y tuberculosis, que lo hablamos en la clase pasada, lo anula, por lo tanto, reemplaza todo lo que ese plan tenía, y todas las certificaciones para ese año que estaban como libres, las mantuvo. Toda esa certificación anterior se mantuvo. Los tambos y cabañas, tanto de bovinos como caprinos, de leche y carne, el 100% debían ingresar al plan. O sea, hoy por hoy todos deben estar trabajando. Debían iniciar el saneamiento, por lo menos, no significa que es el máximo ni lo que hay que hacer, sino como mínimo 2 pruebas de diagnóstico de intradérmico de la tuberculina, con un plazo mínimo entre 60 días y un máximo de 6 meses entre cada una. 60 a los 60 días y a los 6 meses. ¿Tá? Para así obtener un certificado libre si todos los resultados de los animales, del 100% de los reaccionantes, eran negativos. Si obtenían en esas 2 pruebas, se certifica como negativo. Los establecimientos y las cabañas ovinos, el 100% de los tambos y cabañas están obligados, no así los establecimientos de carne, que es lo que le mencioné antes. También se deben inscribir e iniciar las actividades de saneamiento para generarse como establecimiento libre de brucelosis. En los establecimientos bovinos, caprinos y ovinos de carne, lo que está en vigencia es a través del sistema de vigilancia epidemiológico que registra SENASA en establecimientos habilitados por SENASA, y debería existir, estuve consultando porque es amigo, justamente el que está a cargo del programa, hace 1 año o 2, la inmensa mayoría de los frigoríficos están justamente con este sistema de vigilancia. ¿Cómo funciona el sistema de vigilancia? En la revisión del post-mortem se registra justamente todos los hallazgos compatibles con tuberculosis y se le informa, ¿no?, a la oficina local. Después lo vamos a ver se lo vamos a contar en particular cuando hagamos la revisión del cuestionario. Se le notifica al productor a través de la oficina local de SENASA y el veterinario acreditado del hallazgo compatible con la tuberculosis, y lo que hace es obligarlo al establecimiento de carne, productores de carne, a iniciar las tareas de saneamiento hasta llegar a la condición de libre. Este sistema de vigilancia epidemiológica que genera a través de los servicios de inspección veterinaria de SENASA y de la inspección de los frigoríficos con habilitación provincial, generó una información y una retroalimentación del sistema, que es lo que les decía al principio, que es fundamental, porque la notificación llega, el productor realmente descubre que tiene tuberculosis a través de esta necropsia al detalle que le hace el servicio de inspección veterinaria en frigorífico, y así empieza, lamentablemente, a tener problemas y tiene que generar el saneamiento al rodeo. Y lo que lo obliga al productor, aparte del sistema, es la cadena comercial, que en su momento, hoy un poco
venida menos, pero sigue siendo importancia, lo que son el mercado de China. Si el establecimiento tiene hallazgo compatible y entra dentro del saneamiento, tiene restricciones comerciales. ¿Cómo son los movimientos de animales de la especie ovina dentro del sistema o dentro del plan? Como hablamos en su principio, hace un par de semanas, del sistema de vigilancia, perdón, del sistema de identificación obligatorio, que está regulado por SENASA, el 100% de los animales tienen que tener identificación. Identificación oficial vigente, ¿tá? Lo que hay por ahí es la caravana o aquel sistema que esté declarado y habilitado por SENASA, como hablamos en su momento, lo que son los puros registrados y demás. Pero siempre tienen que tener un sistema oficial vigente, reconocido, ¿tá? Porque si no tenemos identificación, no podemos trabajar dentro del sistema de vigilancia. El animal al ingreso del establecimiento tiene que venir avalado por un documento de tránsito con la declaración justamente de la caravana, que es lo que le va a generar la trazabilidad del establecimiento, de donde procede, y dentro del establecimiento para generar las tareas sanitarias. Y cuando egresa, exactamente igual. Tanto la muerte o el animal el animal si muere dentro del establecimiento, o el animal que se envía a faena por reactor positivo, tiene que estar declarada justamente en la caravana para darla de baja al sistema. Es el sistema que va a tener la trazabilidad. Todo este registro, de tanto el animal de ingreso como de salida, vivo, que va a faena, se hace en lo que se llama el TRI, la tarjeta de registro individual, que es un formulario donde el productor va a asentar los números de caravana para poder así emitir en la oficina local de SENASA el DTE. Ahora vamos a desarrollar lo que son las pruebas diagnósticas, tanto para cabañas de bovinos de leche y carne, para centros de inseminación y que hacen transferencia embrionaria. Se debe diagnosticar para saneamiento a todos los mayores de 3 meses. Lo mismo para caprinos, tanto de leche y de carne, y para ovinos de leche, ¿tá? Para establecimientos de ovinos de leche, o sea, para tambos y para cabañas de caprinos, ovinos y bovinos. Se deben muestrar mayores de 3 meses y para tambos de ovino, 6 meses. Borregos y borregas mayores de 6 meses. Todos los animales que entren de esa categoría, igual o mayor a 3 y 6 meses. Y para bovinos de carne, para establecimientos que hagan explotación de bovino de carne, se debe diagnosticar a los de 12 meses o mayores de 12 meses. En establecimientos de exportación, como les dije al principio, va a cumplir según la exigencia del país de destino, ¿tá? Porque eso puede variar. Cada país que viene a hacer un protocolo de exportación para poder comprar en nuestro país va a tener sus exigencias, entonces es adaptable para cada mercado. Y los establecimientos de invernada o de engorda corral no es exigible el saneamiento, siempre y cuando no esté en un programa de control o erradicación y no tenga animales, como dije al principio, reaccionantes en el sistema de vigilancia de faena. Los establecimientos mixtos, como le dije hace un ratito, según la preponderancia del tipo de establecimiento, se van a comportar. Si es más de invernada, si es más cabaña o demás, siempre va a tener la exigencia, la de mayor exigencia. Las pruebas tuberculínicas son 3, la anocaudal, la cervical simple y la cervical comparada. La anocaudal se utiliza con la pepe de bovina, habilitada por SENASA, como la vamos a ver más adelante, y es una prueba tamiz para saneamiento. La cervical simple se utiliza para... Tenemos un invitado, perdón. La cervical también para saneamiento y para erradicación y para casos de mayor sensibilidad, de sospechosos. Que tengamos alguna duda, ya lo vamos a desarrollar más adelante, cuando se requieren dudas, el veterinario acreditado puede utilizar
comparadas, se utilizan las dos PPD al mismo momento, en la tabla del cuello, como ya lo vamos a ver, y es justamente también para sacarse dudas de animales sospechosos o para generar mayor sensibilidad en la respuesta. Las cepas habilitadas son las que les mencionamos acá, no es necesario saberlas de memoria, pero sí las tienen que reconocer, que tenemos dos, la PPD bovina y la PPD aviar, y que, fundamental, que tienen distinto calibre de inoculación. La PPD bovina se inocula 1 miligramo, 1 mililitro por aplicación, y la PPD aviar es la mitad. Eso es importante. Son las únicas cepas habilitadas y únicamente se pueden utilizar las que generan los laboratorios habilitados por SENASA. ¿Cómo se conserva la tuberculina? Parecido a la brucelosis, a la vacuna de brucelosis, entre 2 y 8 grados. Protegida de la luz solar y no se puede reutilizar un frasco. Exactamente igual que la vacuna de brucelosis. No sé, una vez que abrimos un frasco, se utiliza y se tiene que descartar. El instrumental, para que vean el nivel de detalle que tiene este plan, detalla todo. Es fundamental, y lo va a remarcar más adelante, el uso de 2 jeringas, una para la PPD bovina y una para la PPD aviar. Eso es fundamental. Habla del detalle de lo que son las agujas hipodérmicas, pero también da excepción de que se pueden usar otras agujas. Van a ver que en el mercado hay un montón, cada uno va a usar la que más cómodo le resulte, pero fundamental, el 80% de todo que sea intradérmica. ¿tá? Y habla también incluso de los calibres que se deben utilizar para medir las induraciones, habla que puede ser de metal, de plástico, pero que tienen que tener graduación de 0,1 milímetro, no sé por qué dice mililitro. Vamos a hablar ahora de cómo es el desarrollo de la aplicación de la prueba anocaudal. Ahí en rojo tienen el nivel de detalle, para que lo van a leer después en la normativa, tiene de la A a la N el desarrollo, de cómo punto por punto se debe desarrollar la prueba. Como repito, intradérmica en el tercio medio del pliegue anocaudal, aproximadamente a 6 centímetros de la base de la cola, ¿tá? En el centro del pliegue. Y después tienen detalles muchos. ¿Cómo es la lectura? A las 72 horas de la inoculación justamente del animal, hay que hacer la lectura, y hay 2 excepciones que tienen que estar muy bien registradas dentro del protocolo y que tienen justamente que tener constancia en el protocolo, porque una vez leída, la prueba diagnóstica, hay un cierto tiempo para presentar la carpeta. Entonces, si no se realizó la lectura como corresponde y no fue registrado, pueden llegar a caer en incumplimientos. Y aparte, como lo vamos a mencionar al final, todo este sistema es auditable y muchas de las actividades el veterinario acreditado la tiene que notificar a la oficina de SENASA. Entonces, si ustedes están avisando que tal día van a hacer la tarea y tal día lo van a leer, y ese proceso es auditable y controlable por el sistema del servicio veterinario, o sea, SENASA, los va a tener que controlar, y si faltan a una de estas pautas pueden ser pasibles de sanciones. Siempre, lo van a ver en la práctica, lo van a ver en el detalle, la verificación justamente de la identidad del animal que están diagnosticando, fundamental. No es un diagnóstico de rodeo, sino un diagnóstico individual. La interpretación de la prueba. El veterinario acreditado para realizar esta interpretación siempre va a tener que tener un criterio en particular e individual del animal, y va a tener que estar muy en conciencia si está saneando,
controlando, erradicando, y un montón de factores que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la historia del rodeo. Una de las principales antecedentes que tiene que tener el veterinario es justamente la prevalencia de este rodeo. No es lo mismo y no se utilizan distintos criterios como hablamos hoy. Animal negativo para la prueba anocaudal es aquel que dé más, sin establecimiento negativo, rodeo no infectado, es cuando no den reacciones mayores a 3 milímetros. ¿Tá? Un animal va a ser negativo cuando la induración al calibre de menor a 3 milímetros de espesor. O sea, ningún animal reaccione con una induración mayor a 3 milímetros. Y ahí se va a considerar al animal y al rodeo que lo compone, si todos los animales se comportan de la misma manera, como rodeo no infectado. Sospechoso es el animal, o en el caso del rodeo, cuando solamente haya animales con induraciones entre 3 y 5 milímetros. ¿Se entiende? Cuando un animal tiene induración entre 3 y 5 milímetros, es un animal sospechoso. Si todos los animales o únicamente hay animales sospechosos y negativos, el rodeo va a ser sospechoso. En el caso de los sospechosos hay varias opciones. Mandar directamente a sacrificio o buscar lesiones compatibles con la enfermedad a través de estudios de histopatología y bacteriológicos. ¿Ah? Se puede proceder también a realizar una segunda prueba anocaudal a los 60 días, no menos de 60 días, ¿verdad? Para ver cómo reacciona ese animal a la segunda prueba. Y la interpretación son tres. Si hubo una pronunciada reducción, el animal se va a tomar como negativo, y si todos los animales del rodeo reaccionan de la misma manera, el rodeo va a estar negativo, siempre y cuando ningún animal dé positivo. Si un animal da positivo, el rodeo no es sospechoso, es reaccionante positivo, con algunos animales sospechosos. Otra opción es que las reacciones se mantengan, entonces vamos a tener que ir a una tercera etapa, ¿tá? Si las reacciones se mantienen con el mismo calibre, no se redujeron como en el caso anterior. Y la tercera opción, y en la definitiva, o la concluyente, si hay induraciones mayores a 3 milímetros, se considera positivo y el rodeo se considera infectado. A no ser que los animales fueran a sacrificio, tanto en el establecimiento como a faena, y se le pueda llegar a hacer y comprobar si las lesiones macroscópicas son observadas y diagnosticadas a través del laboratorio. Esto no es de fácil interpretación, pero tienen más o menos resumido y fácil de interpretar las reacciones. Volvemos para atrás, si quieren. Tenemos el negativo con menor o reacciones no mayores a 3 milímetros, el sospechoso entre 3 y 5 milímetros. En el caso del sospechoso, la segunda posibilidad de un diagnóstico a 60 días o mandar a sacrificio para ver las lesiones, y las tres posibilidades que puede llegar a haber en el caso de ser una segunda y tercera diagnóstico, mandando los animales también, en el caso del segundo diagnóstico, a faena o a realizar una necropsia en establecimiento. Siempre con un veterinario acreditado, habilitado de por medio y realizando la tarea con criterio epidemiológico. Esto va muy en particular en cada situación. El positivo es reaccionante positivo, rodeo positivo, es cuando hay animales con induraciones o reacciones mayores a 5 milímetros. En el caso de que existiera antecedente del establecimiento con antecedentes positivos, con historia positivo, al animal con reacciones mayores a 3 milímetros ya se lo considera positivo.
Esto después en el debate se va a plantear, veterinarios, productores serios que si quieren sacar realmente la enfermedad, no dudan ante un sospechoso o un reaccionante. Lo más importante es hacer la investigación epidemiológica. En estos cuadros tienen un breve resumen de una guía de cómo es justamente toda esta situación de cómo se interpreta ante una situación conocida o desconocida de la enfermedad, cuál es el patrón para llevar y las alternativas. Esto después lo vamos a ver en detalle, simplemente acá lo estamos presentando. Este es el anexo 1 de la resolución. Es una imagen que también tienen cargada en la biblioteca del aula virtual. ¿Cómo es la aplicación de la cervical simple? Justamente en la tabla del cuello, con el mismo nivel de detalle que les mencioné, está en la resolución. Es una prueba más sensible que el ano caudal y nos da mayor nivel de seguridad para eliminar. Cuando tenemos dudas, tenemos sospechas, generamos justamente esta prueba cervical simple y al generar mayor sensibilidad tenemos más certeza de que el animal sospechoso lo estamos eliminando con mayor sensibilidad y especificidad. Lo que se necesita para este tipo de pruebas es un nivel de seguridad tanto para el animal como para el operario un poco más grande. La lectura es exactamente igual a las 72 horas, con un plazo más o menos 6 horas y 24 horas en el caso de una situación en particular. Y la interpretación, no existe el sospechoso. O hay positivo o hay negativo. Mayor a 3 milímetros, mayor o igual a 3 milímetros positivo, menor a 3 milímetros es negativo. La aplicación de la técnica comparada la tienen al detalle, como les dije hoy, con ese nivel de detalle, y se aplican las dos en la tabla, en el tercio medio de la tabla del cuello, aproximadamente 10 centímetros por debajo del ligamento lucal y unos 12 por debajo la PPD bovina. Se mide, se mide se depila en un cuadrado de 10 por 10 aproximadamente. Se depila, se mide y se inocula. Y ahí se ven las reacciones, la diferencia en las reacciones. La lectura es exactamente igual que las otras y la interpretación sí es distinta. Tenemos esta prueba, diríamos, esta característica de la prueba, que al ser más sensible y comparativa, la podemos utilizar en zonas de erradicación o libre, porque es justamente más sencilla. Si bien es mucho más complicada de hacerla, lleva más sensibilidad y especificidad. La interpretación es por diferencia de milímetros de una a otra. Es más de 4 milímetros, el animal es positivo, en el caso de que reaccione más la PPD bovina que la aviar. En el caso que la induración sea mayor a 2 milímetros, hasta 4, la respuesta del bovino al aviar. Y va a ser negativo cuando la diferencia de la induración entre la PPD bovina y el aviar sea igual o menor a 2 milímetros. Esto es según los parámetros justamente de la Comisión Europea que caracterizó estas diferencias. La diferencia entre la PPD bovina y la PPD aviar, por eso se llama cervical comparativa. Compara la reacción de la bovina con la aviar. Si la bovina me da igual o mayor a 4 milímetros que la aviar, por ejemplo, la induración de la bovina me da 6 milímetros y la de la PPD aviar me da 2 milímetros, el animal es positivo, porque la diferencia es de 4. Si la induración de la PPD bovina me da 4 y la del aviar me da 2, el animal es sospechoso, porque la diferencia es de 2. Y si la de la PPD bovina me da 4 y la de la PPD aviar me da 3, la diferencia es 1
el animal es negativo. Ya para un nivel de rodeo y un poco bastante más complejo, que no todo el mundo lo utiliza, se utilizan los famosos diagramas de Scattergram, que ahora se lo voy a mostrar. Lo que marca en el eje de las coordenadas la PPD bovina y en el de las abscisas la aviar. Y existe una zona, lo vamos a ver ahora, por ejemplo, acá vamos a marcar, según la induración de la PPD bovina, si la PPD bovina me da 2 y la de la aviar me da 2, que es justamente acá está el eje de la aviar y acá está el de la bovina, yo lo marco en un punto ahí. Entonces, el rodeo, yo voy a ir marcando todos los puntos y me va a marcar si estamos en positivo, si estamos en negativo o estamos en una banda dentro de los sospechosos. ¿Tá? Ese es el gráfico que se utiliza ya esto a un nivel de detalle que espero que no lo tengan que utilizar porque si estamos en un nivel de esto de detalle es porque estamos en una situación epidemiológica seria. ¿Cuáles son los factores a considerar en la interpretación de todas las pruebas? Leo, Criterios para que epidemiológicos. hago un corte Dale. de la grabación.